empezar el mensaje. Y quiero que busquen ahí en su Biblia, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9. En Hebreos, el capítulo 9, voy a estar hablándoles un mensaje que se titula "Y después de esto, el juicio". Ese va a ser el título de nuestro mensaje en esta hora. Y después de esto, el juicio. Entonces, si pueden mirar ahí en Hebreos el capítulo 9, versículo 27. Así dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. De ahí sale nuestro tema y el título de nuestro mensaje, de la última frase: y después de esto, el juicio. Pero dice que esto va a suceder después que los hombres mueran. Y dice que los hombres mueren una sola vez. En la cultura hindú, por ejemplo, ellos creen en una doctrina de reencarnación, y quizás ustedes han hablado, personas que creen que se van a reencarnar en un pájaro, en una rana, en un árbol, etc. Pero la Biblia es muy clara. Dice que el hombre muere una sola vez y después de esto lo que le espera es un juicio. Cuando nosotros hablamos de la palabra juicio, nos referimos a que todos nosotros vamos a ser llamados a dar cuenta delante de Dios. Cuando hablamos de un juicio, nos referimos a la hora de rendición de cuentas. A modo de recuerdo, les digo que el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 y el verso 14, dice que Dios traerá toda obra juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que ya desde el Antiguo Testamento estaba fijada esta idea del juicio del hombre. Otra vez dice Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. A la luz de este texto y de otro, no hay escapatoria. Todo ser humano pasará delante de un juicio. Ahora, la Biblia hacia el futuro habla de dos grandes juicios. Uno de ellos está referido con los incrédulos, y ese juicio se conoce con el nombre de el gran trono blanco. En ese lugar solamente estarán los incrédulos, los que no han creído en Jesús como el Salvador. Pero también hay otro gran juicio que tiene que ver no con la persona, sino con las obras del cristiano, y que se conoce como el tribunal de Cristo. Dos grandes juicios hacia el futuro, uno para los incrédulos, otro solamente para los cristianos. Decía la carta a los Hebreos que de la manera que está establecido, de que los hombres mueran una sola vez y después de eso el juicio. Esa palabra que está establecido quiere decir que está afirmado que esto será así, que no hay posibilidad de alteración o cambio, el juicio será. Entonces, pensando nosotros en la reacción de los incrédulos, de los que nos creen en Cristo, tenemos antecedentes de que ese término, juicio venidero, produce espanto. Ahora no tenemos tiempo, pero después ustedes pueden revisar en la Biblia, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24 y en el versículo 25, dice la palabra de Dios que Pablo estaba hablando con un gobernador que se llamaba Félix. Y ahí había la esposa de otro líder importante, y ante una multitud dice que Pablo le habló, entre otras cosas, del juicio venidero.
Y el gobernador Félix se espantó, dice la Biblia. Es la palabra que se usa ahí, en Hechos 24-25. Se espantó, quiere decir que se turbó, se asustó, se puso inquieto, se atemorizó al saber que hay un juicio venidero. Y entonces, tratando de quitárselo de encima al apóstol Pablo, él le dijo, ya te oiremos hablar acerca de esto otra vez. Pero la Biblia dice que se espantó. Y de verdad que toda persona que ha despreciado la salvación en Cristo, toda persona que ha rechazado el evangelio de salvación en Cristo, debería estar espantado, porque ese juicio venidero que Dios fijó es un juicio terrible. Si tiene oportunidad, quiero que busque un momento en el libro de Job, en el capítulo 8. Si no, solamente deme atención y yo voy a leer para ustedes el libro de Job, el capítulo 8 y el versículo 14. El libro de Job, el capítulo 8 y el versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Dice, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. El versículo 13 viene hablando de la gente que se olvida de Dios. Dice Job 8:13, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. ¿Cuál es la esperanza del impío? Usted ya los ha escuchado. Un impío es una persona que no tiene respeto por las cosas santas, que no tiene respeto por las cosas sagradas. Un impío es una persona que está despojada de todo temor de Dios, es una persona irreverente, irrespetuosa. Un impío no le importa nada acerca de Dios, no le importa nada acerca de la muerte de Cristo. A un impío no tiene ningún interés por la Biblia, ni tiene ningún interés por la iglesia local, y mucho menos tiene interés por cantar alabanzas a Dios. Él no tiene temor de Dios. El impío lo que tiene como esperanza, que dice el texto, es que a él le espera un lugar en el futuro, y aún usan la misma palabra infierno. Ellos dicen a veces, no quiero ir al cielo porque va a ser aburrido, dicen ellos. Vamos al infierno porque allí habrá mucha música estruendosa y habrá bailes y habrá hombres y mujeres y podremos tener una vida loca, una vida de toda clase de pecado, y dice, y habrá bebidas alcohólicas y todo aquello va a ser como un carnaval. En la historia le llamaban las bacanales y algunos le llamaban bacanales del infierno. Piensan que hay un lugar donde todo eso es fiesta. Ustedes han visto esa gente en el oriente, de esos grupos como el grupo terrorista Hamas, Hezbollah y otros parecidos, donde algunos de esos militantes se ponen explosivos en el cuerpo y por supuesto lo accionan y vuelan su cuerpo en 1000 pedazos y matan gente. Y ellos piensan que con esa clase de muerte Mahoma les dará un paraíso con música, con las mejores comidas, con muchas mujeres y todo eso. Pero dice el libro de Job que estos impíos que tienen esa esperanza, en realidad todo eso es para la confianza de esa vida futura, de diversión, de libertinaje. Dice, todo eso es tela de araña. ¿Qué es tela de araña? Es algo que se rompe fácilmente. Una tela de araña es algo frágil, delicado. La tela de araña es algo que usted la puede arrugar y la puede hacer desaparecer. Así es la esperanza del impío. Dice Job, es como tela de araña. Ahora, dice la Biblia, hermanos,
ya vamos ahora al Nuevo Testamento. Quiero llevarle a el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Si podemos volar hasta ahí, por favor, al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Y ahí vamos a poner nuestra mirada en el versículo 30 y 31. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30, dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora ponga atención. Dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? Es Cristo. La Biblia enseña que Dios le confió todos los juicios a su Hijo. Cristo estará sentado en el trono blanco donde serán juzgados los incrédulos. Lo que es importante de este pasaje, entre otras cosas, es que dice que hay un día establecido. Un día establecido. Dice otra vez aquí, Hechos 17:30, dice allí que Dios manda a todos los hombres que se arrepientan, dice el verso 31, por cuanto ha establecido un día. ¿Qué decía el escritor a los Hebreos, capítulo 9, verso 27? Está establecido que el hombre muera una vez y después el juicio. El día establecido. Ahí tienen un título para un nuevo mensaje de este tema: el día establecido. Hebreos habla de un día establecido. Hechos habla de un día establecido. La Biblia enseña, hay un tiempo, hay un día que está preparado para el juicio de los incrédulos. Ahora, ya que está ahí en el libro de Hechos, quiero que busque la carta vecina, que es la carta a los romanos. Después de Hechos de los Apóstoles viene Romanos. Quiero que demos una mirada ahí en el capítulo 2, versículo 5. La carta de Pablo a los romanos, el capítulo 2 y el versículo 5. Así dice la Biblia: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Note la expresión, ira para el día de la ira. Hebreos hablaba del día establecido. Hechos hablaba del día establecido. Pablo a los romanos habla del día de la ira. El día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. En otras palabras, Pablo habla del juicio venidero y ahora él usa la expresión el día de la ira del justo juicio de Dios. El domingo cité un pasaje de Éxodo 34:7 y dije que en otras partes de la Biblia está la misma verdad. Dice: Dios no tendrá por inocente al culpable. Por eso habla del día del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Todos serán juzgados los incrédulos exactamente de acuerdo a lo que hayan hecho. Luego vamos a descubrir que lo que se juzgará en ese lugar tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con palabras, tiene que ver con acciones y tiene que ver con hechos concretos. Todo eso será juzgado. Todo eso está guardado en un libro que en pocos minutos nos vamos a enterar. Ahora, volviendo aquí a Romanos capítulo 2, versículo 6 ahora, después que habla del justo juicio de Dios, dice el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras.
Lo mismo que decía el libro de Eclesiastés, Dios traerá toda obra a juicio. Ve cómo la Biblia se respalda con distintos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, la misma línea, la misma verdad. Lo que Pablo dice a los romanos es lo que decía Salomón en el libro de Eclesiastés. Dios traerá toda obra a juicio y toda cosa encubierta. Seguimos aquí en Romanos capítulo 2, verso 7. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Entonces ahí está hablando de un juicio para los que no obedecen la verdad, con los que practican, con los que coquetean con la injusticia. Y aquí en el versículo 16, ese pasaje yo ya lo usé en una prédica hace meses atrás, dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso les dije que en aquel día del gran juicio de Dios, del juicio de ira, del juicio venidero, diferentes expresiones que usa la Biblia, dice que Dios juzgará ahí los secretos de los hombres. Por eso que no son solamente los hechos, no son solamente las acciones, también los pensamientos serán juzgados allí de los incrédulos. Un pasaje más, hermanos, en segunda de Tesalonicenses, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1 y el versículo 8. Mire cómo dice la palabra de Dios. Segunda Tesalonicenses 1, verso 8, dice, en llama de fuego, hablando del regreso de Cristo con su gloria, no por la iglesia, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ponga atención, los que no obedecen al evangelio, los que no conocen a Dios, dice verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que los que no conocen a Dios, los que desprecian el evangelio, dice aquí el texto, hermanos, que ellos van a sufrir pena de eterna perdición. Eso es lo que en otro pasaje que voy a leer en pocos minutos le llaman la muerte segunda. Eterna perdición, muerte segunda, habla de una separación eterna de Dios. Todos los incrédulos, todos los que no conocieron a Cristo, todos los que despreciaron la salvación del evangelio, todos ellos experimentarán lo que la Biblia le llama muerte segunda, que es una separación eterna de Dios. No conocen a Dios, dice aquí Pablo, no obedecen al evangelio, les espera una pena de eterna perdición. Ahora bien, mis hermanos, veamos el punto final de los incrédulos y su destino eterno. Por no tener a Cristo como Salvador, por despreciar el evangelio, les espera a ellos el juicio venidero. Como el tema es muy extenso, le diré de este modo: Cristo vendrá por su iglesia. Sabemos que después se va a desatar un periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación. Al final de esos 7 años, el Señor juzgará a las naciones con vara de hierro, lo que nosotros conocemos como la batalla de Armagedón. El Señor Jesucristo se levantará vencedor, se sentará en el trono de David y reinará por 1000 años.
Durante esos 1000 años, la Biblia enseña que el diablo será encadenado en el abismo. Al final de los 1000 años, el diablo es desatado y con el término del reino milenial se desarrollará la batalla final, que el diablo y sus seguidores serán derrotados. Y entonces dice que los cielos pasarán con gran estruendo. Los cielos que nosotros vemos no se encontró lugar, dice la Biblia, ni para los cielos ni para la tierra. Y entonces allí se va a producir el juicio de los incrédulos. Y Dios va a crear para los creyentes cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Eso en síntesis, hermanos, para los que escuchan por primera vez ese tema, para que tengan una idea en qué tiempo de la profecía sucederá el juicio de los incrédulos o el gran trono blanco. Veamos el tema ahora con ese nombre, el juicio del gran trono blanco, recordando que solamente participarán allí los incrédulos. Los creyentes no estaremos en ese juicio, porque todos nuestros pecados, hermanos, ya fueron juzgados en la cruz. Otra vez, hermano, no estaremos en el juicio final o en el juicio del gran trono blanco, solamente estarán los incrédulos, por la razón de que los creyentes, cuando creímos en Cristo como el Salvador, Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si quiere conocer esa doctrina, tiene que leer Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 es ahí donde dice que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Por eso nosotros no seremos juzgados allí, solamente los incrédulos. Espero que eso esté claro, hermanos. Vamos al texto ahora, al libro de Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis, el capítulo 20. Mire cómo dice la palabra del Señor allí a partir del versículo 11. Apocalipsis, el capítulo 20 y el versículo 11. Dice la palabra de Dios, hermanos, de esta manera. Apocalipsis 20, 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Otra vez, eso es lo que le mencioné, que no había lugar para el cielo y la tierra. Y dice allí, hermanos, que en ese gran trono blanco que vio Juan, estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Lo que les dije antes de leer. Versículo 12. Dice Juan, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Recuerde esta frase, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Cuando estudiamos Apocalipsis 6, los 4 caballos, recuerdan el caballo blanco, rojo, negro y el caballo amarillo, dice que el jinete que montaba el caballo amarillo era la muerte y el Hades le seguía. Así dice Apocalipsis 6, dice la muerte montaba ese caballo y el Hades le seguía. Y acá en este día del gran juicio dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Todo eso ya les hablé. Muerte segunda, separación eterna de Dios.
lo que vine demostrando con los versículos anteriores. Ahora, hermanos, frente a esto, el juicio venidero, que el gobernador Félix se espantó, dice, cuando Pablo le predicó de ese tema. Dios nos ha librado. Lo que leímos en Tesalonicenses, Dios nos libró del día de la ira. Dios nos libró porque nos salvó en Cristo y en Él encontramos el refugio que nos libra de ese juicio venidero en el gran trono blanco, el juicio final, un juicio donde solamente participarán los incrédulos, los que no creyeron en Dios. Y ahora les dije que recordaran esa frase y se abrirán los libros. El que quiere conocer todo el detalle de la palabra tiene que buscar en la página de nuestra iglesia el sermón El Gran Trono Blanco, y ahí tiene como 1 hora de explicación de esto que yo lo estoy diciendo en 3 minutos. Entonces, hermanos, los libros serán abiertos. Yo dije que allí serían juzgados los pensamientos. Los malos pensamientos de las personas no se evaporan en el aire, quedan registrados en un libro. Las acciones, y le dije, y los hechos, todo eso está documentado, todo eso está registrado en los libros. Y Dios les mostrará detalle por detalle a los incrédulos de por qué Él es justo y por qué juzga con justicia. Y ahí los libros demostrarán que sus pecados los hacen dignos acreedores del lago de fuego, de la separación eterna. Dios les mostrará. No habrá ni uno solo que pueda salvarse de los que están allí en esos libros. De eso nos libró a nosotros el Señor Jesucristo. Nos cubrió con su sangre preciosa, nos lavó con su sangre preciosa. Ahora comprendemos mejor el texto que dice: anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Un libro de actas, actas de decreto, el libro que será abierto para el incrédulo. El libro de nuestra vida tiene sus páginas en blanco, porque nuestros pecados fueron lavados en la sangre preciosa de Cristo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero les dije que había 2 grandes juicios. Este es el del incrédulo. Ahora, cuando hablamos del cristiano, lo que será juzgado no es la vida del cristiano, sino las obras del cristiano. Eso necesitamos comprender y subrayar. En el tribunal de Cristo, lo que se juzgará del cristiano no es su vida, sino sus obras. Entonces, leemos, hermanos, ahora 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 10. Vamos ahí un momento entonces, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 10. Dice la palabra de Dios de esta manera. Otra vez, 2 de Corintios, capítulo 5 y el versículo 10. Ahora, este texto se refiere solo a cristianos, no a incrédulos. Solo para cristianos es este texto. Y así dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que de este tema también hay un mensaje como 1 hora en la página de nuestra iglesia que se llama el Tribunal de Cristo. Yo lo voy a explicar en 2 minutos. La palabra tribunal asusta a muchos creyentes, porque tenemos esa idea en nuestra mente de que habrá un juez, habrá un juicio y un castigo o condenación. Pero aquí nuestra persona no sufrirá ningún castigo ni condenación, porque esto sucederá cuando ya estemos en el cielo. No hay manera de salir del cielo, ni ninguno puede ser expulsado del cielo. Entonces no está en juicio nuestra salvación, lo que está en juicio son nuestras obras.
Es decir, dice el texto, lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Lo que estamos haciendo ahora, el servicio que le estamos ofreciendo a Dios, eso es lo que va a ser juzgado en el tribunal de Cristo. La palabra tribunal que causa problemas es la palabra griega bimá. Pablo le escribió a los corintios porque ellos entendían perfectamente lo que era el bimá. Recuerden que Corinto era una ciudad volcada al atletismo, fue la ciudad donde comenzó lo que hoy conocemos como los Juegos Olímpicos. Un atleta, cuando alcanzaba la victoria en una maratón, por ejemplo, entraba triunfante en el estadio y era guiado al punto más alto del estadio, donde toda la gente le podía ver, y ese lugar era una plataforma, a veces de piedra, otras veces de madera, y esa plataforma se llamaba bimá o tribunal. Entonces Pablo le escribe a los corintios para darle una idea de lo que va a ser el tribunal de Cristo. Será como el bimá. Nosotros somos los atletas que estamos en esta carrera que es la vida cristiana. Y cuando lleguemos al bimá, ese es un lugar de premiación. No es un lugar de castigo, no es un lugar de condena. El tribunal de Cristo o el bimá es un lugar de premiación. El texto que leímos, 2 Corintios 5:10, dice que todos seremos recompensados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por supuesto que lo malo no va a tener ninguna buena premiación. Entonces, hermanos, nosotros estamos en esta carrera que es la vida cristiana y nos espera el juicio de nuestras obras en el bimá, en el tribunal de Cristo. Ahora, hermanos, la Biblia describe también que los cristianos hacemos diferentes clases de obras de diferente valor. Y ahora vamos a recordar esas clases de obra. La palabra comparecer que utiliza Pablo aquí, esa palabra quiere decir estar al desnudo. Esa palabra quiere decir estar al descubierto. Todos nosotros en aquel día, así como a los incrédulos en su juicio, no quedarán ocultos los pensamientos, no quedarán ocultas las palabras. Del mismo modo nosotros en el tribunal de Cristo estaremos como al desnudo, al descubierto. Todo lo que hemos hecho en nuestra vida sirviendo a Dios se verá, sea bueno o sea malo. Por eso, en la carta a los hebreos, no es necesario que lo busquen, yo solamente vino a mi memoria ahora. Siempre conocemos capítulo 4, verso 12, que la palabra es como una espada cortante de doble filo. Pero preste atención al versículo que sigue. Hebreos capítulo 4, versículo 13, dice así, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todos compareceremos, todos estaremos al descubierto, al desnudo. Complementa el escritor a los hebreos, no hay ninguna cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están como desnudas, dice. Lo mismo que vengo diciendo, la misma idea que Pablo le da a los corintios, lo dice el escritor a los hebreos. Dice, todas las cosas están como desnudas delante de Dios y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La misma palabra que vimos hoy en Eclesiastés 12:14. Todos tenemos que dar cuenta. Dice, todas nuestras obras están abiertas delante de los ojos de quien debemos dar cuenta. Qué maravilla la Biblia, ¿no? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la misma línea de pensamiento, la misma línea de doctrina. La palabra de Dios no cambia, hermano. Ahí está claro. Un día del juicio venidero, el gran trono blanco para los incrédulos. El día del juicio de las obras del cristiano.
el tribunal de Cristo. Y ahora veamos esas obras y nos preparamos para el final del mensaje. Las diferentes clases de obra. Algunos la van a recordar y otros la van a aprender. Leyendo Primera de Corintios, capítulo 3. Hacia ahí vamos, hermanos. Primera de Corintios, el capítulo 3, versículo 12. Mire cómo dice la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, el capítulo 3 y el versículo 12. Dice la palabra, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra, no la vida, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Todos estaremos, compareceremos desnudos. Ahora él usa otra expresión, el día la declarará, es decir, a plena luz, donde no se puede ocultar nada. Ahí serán exhibidas nuestras obras, ninguna obra estará oculta. Dice Pablo, el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Y ahora es la idea de este mensaje, hermanos. Y después de esto, el juicio. Y después de esto, el juicio. Y yo quería arrancar este nuevo año pensando en lo triste del juicio de los incrédulos que les espera el lago de fuego. Y que pensáramos en este año que iniciamos, que un día nuestras obras serán juzgadas. El pasaje dice, el fuego las probará. Algunos creyentes en su servicio a Dios hacen obras que se parecen al oro, a la plata y a las piedras preciosas. Como ya sabemos, esos materiales, oro, plata, piedra preciosa, al pasar por el fuego, su valor se realza. Pero la madera, el heno, que es pasto seco, y la hojarasca, que son esas hojas que como en el otoño caen de los árboles y se vuelven secas y uno las pisa y se resquebrajan todas. Hay algunos creyentes que están haciendo obras de madera, de heno o pasto y hojarasca. Y cuando esa clase de obras pase por el fuego, todo quedará en ceniza. No tienen ningún valor, no tienen ninguna utilidad. Son obras estériles. ¿Cuáles son esas obras? Es toda la clase de servicio que ofrecemos a Dios en la carne. Las obras de madera, heno y hojarasca son la clase de servicio que ofrecemos a Dios para nuestra propia gloria, no para gloria de Él. Son las clases de obras que hacemos para figurar en una iglesia, no para glorificar al Señor. Por lo tanto, en este segundo día del año 2025 tenemos que revisar nuestra vida, nuestras obras y la calidad de nuestras obras, hermano. No sea cosa que nuestras obras crujan como la hojarasca en esta hora. Una obra de hojarasca es una obra inútil, estéril. Una obra de hojarasca no tiene ningún valor. Es una obra sin sustancia. Eso quiere decir que no tiene nada, no contiene nada valioso. Y hermanos, tenemos que revisar cómo andamos de la hojarasca en nuestra vida. Porque a veces nuestra manera de servir a Dios es pura hojarasca. Son obras que no tienen ningún valor para Dios. Son obras que ninguna de ellas llevan gloria y honra a Dios. Y qué mejor, hermanos, que el primer encuentro, la primera reunión, el segundo día del año, lo usemos para revisar qué clase de obras estamos haciendo. ¿Qué valor tienen las obras que estamos haciendo? No sea cosa que nuestras obras estén lejos del oro y de la plata y que nuestras obras sean pura hojarasca nada más. No debería haber esa clase de obras en nosotros. Esas clases de obras ofenden al Señor.
ofenden a nuestro Salvador. Él, cuando fue a la cruz, dio lo más valioso que fue su vida. Cuando el Señor fue a la cruz, no fue llevando heno ni hojarasca. Él dio lo más precioso, fue su vida, su sangre preciosa. Deberíamos nosotros devolver ese favor con una vida de mucho mejor servicio. Por eso, al comenzar un nuevo año, somos desafiados, hermanos, a eliminar la madera, el heno y la hojarasca de nuestra vida y hacer obras que, verdad, le den gloria a nuestro Salvador. Termino con esta reflexión. En la carta de Santiago, capítulo 2, hay una discusión. Alguien dice allí, yo tengo fe, y otros dicen, yo tengo obras. Y uno dice, pero ¿de qué sirve tu fe si no tienes obra? Yo te mostraré mi fe por las obras. Es decir, que si yo soy un hombre de fe, si hay una mujer de fe aquí, entonces tiene que hacer obras que demuestren la fe. Las clases de obra del hombre de fe, de la mujer de fe, no se parecen en nada a la madera, al heno y a la hojarasca. Las obras de fe que hace el hombre y la mujer de Dios se parecen más al oro, la plata y las piedras preciosas. Entonces, en esa discusión que plantea Santiago entre el que tiene fe y el que tiene obras, se llega a esta pregunta en el capítulo 2 y en el versículo 20. Dice Santiago así, capítulo 2, verso 20, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? La fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve que tenga una Biblia? ¿De qué sirve que nos definamos como una familia cristiana? ¿De qué sirve que seamos fieles asistentes a las reuniones de los fines de semana si no tenemos obras que glorifiquen a Dios? El tener una Biblia, el tener una familia que definimos como cristiana, el decir que creemos en Dios, el asistir a una iglesia, se supone que somos gente de fe, pero esa fe debe ser fortalecida y acompañada por buenas obras. Obras que glorifiquen a Dios. Obras en las cuales Dios, al vernos trabajar y actuar, Dios se goce de nuestro servicio. Este año 2025, hermanos, tiene que ser para mejorar nuestro servicio, para tener una clase de servicio que enaltezca más a Dios. Este año que estamos iniciando, deberíamos ponernos como meta firme tener grandes obras para Dios. Nada de heno, nada de madera, nada de hojarasca, todo de oro, plata y piedras preciosas para gloria de Dios. Dice el título de nuestro mensaje, y después de esto, el juicio. Para el incrédulo llegará la hora del gran trono blanco, los libros serán abiertos, sus obras serán juzgadas. Los cristianos nos espera, hermanos, el tribunal de Cristo. Allí exhibiremos nuestra vida de servicio, allí exhibiremos nuestras obras. Que las obras honren al Señor y que no sea que al costado nuestro en aquel día se hagan montones de madera, heno y hojarasca. No debería haber nada de eso. Tenemos que animarnos, hermanos, al saber que está establecido que los hombres mueran una vez y después de esto el juicio, sabiendo que las obras del cristiano serán juzgadas, pues hagamos las mejores obras, las de más valor, las que tengan más categoría, las que glorifiquen verdaderamente al Señor. Hay un día establecido, hay una hora establecido, y en esa dirección estamos marchando. Presentémonos delante del Salvador con las mejores obras para la gloria y honra de su santo nombre. Y después de esto, el juicio. Hacia allá vamos. Y que el resultado de ese juicio sea favorable a nosotros para que Cristo sea glorificado
en nuestras buenas obras. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra, bendiga sus vidas y vamos con fuerza, con entusiasmo en este nuevo año.